Elegido, escucha con atención desde este primer instante, porque lo que estás a punto de oír no llegó a ti por accidente. Este no es un video común, no es entretenimiento, no es casualidad ni curiosidad pasajera. Este es un mensaje de Dios entregado a tu vida en perfecta alineación divina. Si estas palabras están resonando ahora mismo dentro de ti, es porque tu espíritu ya estaba preparado para recibirlas. Algo en tu interior sabía que este momento iba a llegar, aunque tu mente aún no pudiera explicarlo. Te hablo directamente a ti, y solo a ti, porque este mensaje no es para todos. Es para los elegidos, es para quienes han sentido desde siempre que no encajan del todo en este mundo. Para quienes han caminado con una sensación silenciosa de diferencia, sin saber exactamente por qué. Hoy vengo a decirte con claridad y autoridad lo que tu alma ha susurrado durante años. Tú no eres como los demás y nunca lo fuiste. No llegaste hasta aquí por azar. No fue el algoritmo, no fue coincidencia. Fue tu llamado divino activándose una vez más, guiándote hacia la verdad que estabas listo para reconocer. Los elegidos siempre sienten cuando algo es distinto. Sienten una vibración interna que no necesita pruebas ni explicaciones externas. Y si estás aquí ahora mismo, es porque esa vibración se encendió dentro de ti. Tal vez desde niño sentiste que veías el mundo de otra forma. Tal vez percibías emociones, silencios y verdades que otros ignoraban. Quizás te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado profundo, demasiado diferente. Pero lo que nadie te explicó es que esa diferencia no era un defecto, era una señal. Ser diferente. Espiritualmente no es una carga, es una marca. Es una marca. Es parte de tu identidad espiritual y ha estado contigo desde el principio. Muchos elegidos crecieron sintiéndose fuera de lugar, incluso en su propia familia. No porque no amaran, sino porque su forma de sentir y comprender la vida iba más allá de lo visible. Esa sensación de no pertenecer no fue un error del camino. Fue una preparación silenciosa. Dios estaba moldeando tu interior mientras el mundo intentaba encasillarte. Este mensaje de Dios llega hoy para ordenar lo que parecía confuso. Llega para decirte que nada en tu historia fue desperdiciado. Cada momento de soledad, cada duda, cada pregunta sin respuesta formó parte de una alineación divina que ahora comienza a revelarse con claridad. No estabas perdido, estabas siendo guiado. Permite que estas palabras atraviesen tus defensas. No las analices demasiado. Siente si algo dentro de ti se acomoda, si una verdad antigua despierta suavemente. Ese reconocimiento interno es la confirmación de que este mensaje es para ti. Los elegidos no necesitan convencerse. Recuerdan, si en este momento sientes que tu espíritu se alinea con lo que estás escuchando, escribe 777 en los comentarios como señal de que reconoces tu llamado divino. No como un ritual vacío, sino como un acto consciente de alineación interior. Lo que viene después de este punto no es información, es revelación. Este mensaje tiene el propósito de cambiar la forma en que te ves, la forma en que entiendes tu historia y la manera en que caminas hacia adelante. No porque vayas a convertirte en alguien nuevo, sino porque estás a punto de recordar quién siempre fuiste. Desde muy temprano en tu vida, hubo una sensación difícil de explicar. No era tristeza constante, pero tampoco era plenitud. Era una percepción silenciosa de que algo no encajaba del todo. Mientras otros parecían moverse con naturalidad entre personas, normas y expectativas, tú sentías una ligera distancia interior,
como si observaras el mundo desde un ángulo distinto. Muchos los elegidos vivieron esa experiencia sin palabras para nombrarla, cargando la duda de si había algo mal en ellos. Quizás recuerdas momentos de tu infancia en los que preferías el silencio antes que el ruido, la observación antes que la participación forzada. Tal vez te sentías incómodo en grupos grandes, no porque fueras antisocial, sino porque las conversaciones superficiales no alimentaban tu interior. Esa soledad temprana no siempre fue externa. Muchas veces era una soledad rodeada de gente, y eso puede marcar profundamente cuando no se entiende su propósito. Durante años esa diferencia fue interpretada como debilidad, rareza o exceso de sensibilidad. Te dijeron que debías adaptarte, que debías ser como los demás, que pensar demasiado o sentir profundamente no era práctico. Poco a poco, algunos elegidos comenzaron a dudar de sí mismos. Se preguntaron si estaban exagerando, si su forma de percibir la vida era un problema que había que corregir. Ahí nació la autoduda, no porque fuera real, sino porque nadie explicó la verdad. Hoy este mensaje de Dios viene a reordenar esa narrativa interna. Viene a decirte con claridad que esa diferencia que siempre sentiste no fue un error, fue una señal, fue la expresión temprana de una identidad espiritual elevada que aún no estaba lista para manifestarse por completo. No todos nacen con la misma sensibilidad, con la misma profundidad, ni con la misma capacidad de percibir lo invisible. Los elegidos sí. Ser diferente espiritualmente no significa ser superior ni separado por orgullo. Significa tener una estructura interior distinta. Significa sentir más, cuestionar más, percibir más allá de lo evidente. Esa incomodidad en ambientes superficiales no era rechazo al mundo. Era una incompatibilidad vibratoria. Tu espíritu buscaba verdad, no ruido. Buscaba sentido, no distracción. Muchos elegidos atravesaron etapas de aislamiento emocional porque no encontraban espejos donde verse reflejados. Intentaron encajar, adaptarse, incluso apagarse un poco para no destacar demasiado. Pero aún así, algo dentro de ellos seguía insistiendo. Una voz suave pero constante que decía que ese no era su verdadero lugar. Esa voz nunca estuvo equivocada. Era tu llamado divino expresándose de forma temprana. Este mensaje no busca romantizar el dolor, pero sí darle sentido. La soledad que sentiste no te define como víctima, te define como alguien en preparación. Mientras otros construían identidad a partir del exterior, tú estabas siendo moldeado desde adentro. Dios estaba trabajando en silencio, desarrollando una conciencia más profunda, una percepción más fina, una capacidad de discernimiento que solo se activa con el tiempo. La confusión que cargaste durante años fue el resultado de no tener el lenguaje adecuado para entenderte. Cuando no sabes que eres un elegido, interpretas tu diferencia como falla, pero cuando recuerdas quién eres, todo cambia. La identidad espiritual no se crea, se reconoce. Y una vez que se reconoce, la culpa se disuelve, la vergüenza se cae y la autoduda pierde fuerza. Este mensaje de Dios llega para corregir esas heridas internas que nacieron de la incomprensión. No hay nada defectuoso en ti, nunca lo hubo. Tu forma de sentir, de pensar, de percibir la vida es coherente con tu propósito. La alineación divina no siempre se siente cómoda al inicio, pero siempre es precisa. Permite que esta verdad se asiente dentro de ti. No necesitas justificar tu diferencia ni explicarla a quienes no pueden verla. Los elegidos no fueron diseñados para encajar, fueron diseñados para recordar. Y ahora que esta comprensión empieza a activarse, ya no estás obligado a cargar con la idea
de que algo estaba mal contigo. La diferencia que siempre sentiste fue una señal temprana de quién eres. No fue un error del camino, fue el camino mismo preparándote. Y a partir de ahora, esa diferencia deja de ser una carga y comienza a convertirse en claridad. Si miras tu historia con honestidad, notarás que tu camino nunca fue recto ni predecible. Mientras otros parecían avanzar siguiendo pasos claros, tú viviste giros inesperados, pausas forzadas y decisiones que nadie entendía del todo. Esto no fue falta de dirección, fue diseño. Los elegidos no siguen caminos comunes porque su recorrido no responde a lo visible, sino a una alineación divina que opera más allá de la lógica humana. Desde temprano, muchos elegidos experimentan rupturas que llegan sin previo aviso, relaciones que se rompen de forma abrupta, trabajos que se caen cuando parecía que todo estaba estable, cambios internos que obligan a empezar de nuevo. Estas experiencias suelen vivirse con confusión y dolor, especialmente cuando se comparan con la aparente estabilidad de otros. Pero el llamado divino no avanza en línea recta. Avanza por revelación, y la revelación casi siempre exige movimiento. Las pérdidas que viviste no fueron castigos, fueron separaciones necesarias. La alineación divina muchas veces requiere que algo se quite de tu vida para que puedas escuchar con claridad. Personas, ambientes y estructuras que ya no resonaban contigo tuvieron que desaparecer, no porque fueran malas, sino porque ya no podían acompañarte al siguiente nivel de conciencia. El sistema busca permanencia. El llamado divino busca verdad. Quizás intentaste adaptarte. Intentaste quedarte donde no había crecimiento, mantener vínculos que ya no te nutrían, seguir caminos que prometían seguridad pero apagaban tu espíritu. Y aún así, algo siempre intervenía. Algo se desordenaba. Algo se rompía. Esa fuerza no estaba en tu contra. Estaba protegiendo tu identidad espiritual de quedar atrapada en lo que no era auténtico para ti. Los elegidos atraviesan cambios bruscos porque su propósito no admite medias tintas. Cuando el alma sabe que algo no está alineado, la vida se encarga de mover las piezas, no de forma suave, sino efectiva. Por eso muchos sienten que su historia está llena de reinicios. Cada reinicio fue una recalibración. Cada caída fue una corrección de rumbo. El aislamiento que experimentaste en distintos momentos tampoco fue abandono. Fue entrenamiento espiritual. Mientras otros se distraían en el ruido externo, tú fuiste llevado al silencio. Y el silencio, aunque incómodo, es el espacio donde el mensaje de Dios se vuelve audible. En la soledad aprendiste a escucharte, a observar, a discernir. Ahí se fortaleció una sabiduría que no se adquiere en grupo. El sistema está diseñado para la repetición, para la comodidad, para la obediencia sin cuestionamiento. El llamado divino no se adapta a eso, lo trasciende. Por eso, cuando intentas vivir como todos, algo dentro de ti se resiste. No por rebeldía, sino por coherencia espiritual. Tu espíritu sabe que no fue creado para encajar en moldes que limitan su expresión. Muchos elegidos se juzgaron por no tener una vida normal. Se compararon con quienes parecían avanzar sin obstáculos. Pero la normalidad nunca fue el estándar para ti. Tu camino es más exigente porque también es más consciente. La alineación divina no prioriza la comodidad, prioriza la autenticidad. Y la autenticidad casi siempre cuesta algo. Mira hacia atrás con una nueva perspectiva. Cada ruptura te empujó hacia una versión más honesta de ti. Cada cambio abrupto te alejó de una identidad falsa. Cada pérdida te devolvió a lo esencial. No fue azar, fue un diseño preciso que operó incluso cuando no lo entendías.
Este mensaje de Dios llega para que dejes de interpretar tu historia como una serie de errores. No te equivocaste tantas veces. Fuiste guiado muchas veces. El llamado divino te movió porque quedarte hubiera significado traicionarte. Y aunque en el momento dolió, hoy puedes empezar a ver la coherencia. Los elegidos no caminan por senderos comunes, porque su destino tampoco lo es. Tu recorrido no es caótico, es intencional. No es inestable, es dinámico. No es confuso, es profundo. Y a medida que reconoces esto, la resistencia interna se transforma en aceptación. No necesitas que tu camino se parezca al de otros para que sea válido. Necesitas que esté alineado con quien realmente eres. Y ahora que empiezas a reconocer el diseño detrás de cada etapa, puedes caminar con más calma. No porque todo será fácil, sino porque sabes que cada paso responde a una alineación divina que nunca te soltó. Tu historia no fue un desorden, fue una preparación. Y el hecho de que sigas aquí, buscando sentido y verdad, es la confirmación de que el llamado divino sigue activo dentro de ti. Si hay un punto en tu vida donde el cansancio emocional se ha repetido, probablemente ha sido en las relaciones y en los sistemas. Familia, amistades, religión, trabajo, estructuras sociales. Lugares donde se supone que deberías sentir pertenencia, pero donde en cambio muchas veces sentiste incomprensión. No porque no amaras, no porque no lo intentaras, sino porque algo invisible siempre parecía interponerse. Ese algo no fue un defecto tuyo, fue una diferencia profunda de conciencia. Muchos elegidos crecieron sintiendo que hablaban un idioma interno que nadie más entendía del todo. Podían estar rodeados de personas y aún así sentirse solos, no por falta de afecto, sino por falta de resonancia. Decías cosas simples y aún así eras malinterpretado. Expresabas emociones genuinas y recibías respuestas superficiales. Con el tiempo, eso desgasta. Y más de una vez te preguntaste si el problema eras tú. Este mensaje de Dios llega para decirte con claridad que no estás roto. No eres difícil. No eres incompatible con el amor o con la vida en comunidad. Lo que ocurre es más profundo. Los elegidos operan desde una identidad espiritual distinta, y eso genera fricción en entornos que funcionan desde la costumbre, la apariencia o la conveniencia. En la familia, por ejemplo, muchos elegidos sintieron desde pequeños que no podían ser completamente ellos mismos. No porque no hubiera amor, sino porque su forma de sentir y percibir iba más allá de lo que el entorno sabía sostener. Tal vez eras el que hacía preguntas incómodas, el que sentía tensiones que otros ignoraban, el que no se conformaba con respuestas simples. Eso suele generar distancia, no por rechazo consciente, sino por falta de comprensión. En las amistades, algo similar ocurrió. Conectabas al inicio, pero con el tiempo sentías un vacío. Conversaciones que giraban en círculos, prioridades que no resonaban contigo, vínculos basados en la distracción más que en la verdad. Muchos elegidos intentaron adaptarse, bajar la profundidad, callar lo que realmente pensaban, pero esa adaptación siempre tuvo un costo interno. El alma no puede fingir por demasiado tiempo. En los sistemas religiosos o laborales, la fricción suele ser aún más evidente. Estructuras rígidas, reglas que se siguen sin cuestionar, jerarquías que valoran la obediencia más que la conciencia. El llamado divino no se acomoda bien en espacios donde sentir demasiado o pensar distinto es visto como amenaza. Por eso, tantos elegidos se sintieron culpables por no encajar, cuando en realidad estaban percibiendo incoherencias que otros normalizaban. No se trata de superioridad, se trata de sensibilidad.
Los elegidos perciben lo que no se dice, lo que se oculta, lo que no está alineado. Y esa percepción genera incomodidad tanto interna como externa. Tú sentías cuando una relación ya no era auténtica. Sentías cuando un sistema pedía más de lo que daba. Sentías cuando algo no estaba en alineación divina, aunque no supieras explicarlo con palabras. Esa diferencia vibratoria no es un concepto técnico. Es algo muy simple. Tú necesitas verdad para sentirte en paz. Otros pueden vivir cómodamente en la repetición. Tú no. Tú necesitas coherencia interna. Otros se conforman con pertenecer. Esa diferencia genera choques inevitables, no porque seas conflictivo, sino porque tu identidad espiritual no fue diseñada para funcionar en automático. Este bloque de incomprensión acumulada dejó huellas. Muchos elegidos comenzaron a retraerse, a confiar menos, a proteger su mundo interior. No por frialdad, sino por cansancio. Dar mucho y recibir poco agota. Explicarse constantemente cansa, y llega un punto donde el silencio parece más seguro que la exposición. Este mensaje de Dios no viene a decirte que te aísles para siempre, sino a aliviar la carga de creer que algo estaba mal contigo. La raíz no fue falta de amor ni incapacidad para relacionarte. Fue desalineación. Fue intentar florecer en espacios que no estaban preparados para tu frecuencia. Cuando entiendes esto, algo se acomoda dentro. Ya no necesitas forzarte a encajar. Ya no tienes que justificar tu incomodidad. Ya no debes cargar con culpas que no te pertenecen. Tu experiencia fue válida. Tu percepción fue correcta. Tu cansancio fue comprensible. La alineación divina no te separó para castigarte. Te separó para proteger tu esencia. Y a medida que reconoces tu identidad espiritual, empiezas a relacionarte desde otro lugar. No desde la carencia, sino desde la claridad. No buscando ser entendido por todos, sino conectado con quienes realmente pueden verte. No estás solo en esto. Nunca lo estuviste. Simplemente estabas despertando en un mundo que aún dormía. Y ahora que empiezas a comprender la causa raíz, la incomprensión deja de doler tanto, porque ya no la interpretas como rechazo, sino como confirmación de que eres, y siempre fuiste, diferente por diseño. Llega un momento en la vida del elegido, en el que algo empieza a cambiar de forma irreversible. No ocurre de golpe ni siempre de manera dramática, pero es profundo. Es el instante en que el alma comienza a recordar quién es realmente. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reconocer una verdad antigua que estuvo dormida durante años. Ese es el verdadero despertar espiritual. Muchos elegidos describen este proceso como una sensación interna imposible de ignorar. De pronto, lo que antes parecía normal empieza a sentirse vacío. Lo que antes entretenía ya no satisface. Aparece una incomodidad silenciosa con la mentira, con lo superficial, con todo aquello que no es auténtico. No porque el mundo cambió, sino porque tu conciencia lo hizo. Tu identidad espiritual empieza a emerger, y con ella nace una necesidad profunda de verdad. Una de las primeras señales es la intuición intensa. No como una habilidad mística exagerada, sino como una claridad interna que se activa. Empiezas a percibir intenciones, a sentir cuando algo no está alineado, a anticipar situaciones sin razonamiento lógico. Esta intuición no grita, pero tampoco se equivoca. Es el lenguaje natural de llamado divino manifestándose con más fuerza. Junto a eso, surge una incomodidad creciente con la mentira, incluso con las pequeñas. No solo las mentiras ajenas, también las propias. El elegido despierto
Ya no puede sostener máscaras sin sentir un desgaste profundo. Fingir, callar lo esencial, traicionarse para encajar, se vuelve insoportable. No por rigidez moral, sino porque la conciencia ya no tolera la incoherencia. La alineación divina empieza a exigir congruencia interna. También aparece un hambre de verdad que no se sacia con respuestas simples. Preguntas que antes no existían comienzan a surgir. Preguntas sobre el sentido, sobre el propósito, sobre la vida misma. No es curiosidad intelectual, es necesidad del alma. El elegido no busca acumular información, busca recordar. Y ese recuerdo no viene de libros ni de otros, viene desde dentro. La sensibilidad energética se vuelve más evidente. Lugares, personas y ambientes empiezan a afectar más de lo normal. El cuerpo reacciona, las emociones se intensifican, el cansancio aparece cuando algo no está alineado. Muchos elegidos se preocuparon al notar estos cambios, pensando que algo no estaba bien. Pero este mensaje de Dios viene a aclarar que no es debilidad. Es percepción ampliada, es parte del despertar. Es importante entender algo con claridad. Este proceso no es una moda, no es sugestión, no es algo que ocurre porque viste un video o escuchaste ciertas palabras. El despertar espiritual del elegido sucede cuando el alma está lista, y cuando llega, no hay forma de forzarlo ni de detenerlo. Las palabras solo actúan como recordatorios. La activación ya estaba ocurriendo antes. Por eso este mensaje de Dios llega ahora. No antes, no después. Llega cuando tu conciencia tiene la madurez suficiente para sostener la verdad sin huir de ella. Muchos elegidos pasaron años evitando este llamado, distrayéndose, minimizando lo que sentían. Pero llega un punto en que el alma ya no acepta más aplazamientos. El llamado divino se vuelve claro, firme, constante. Durante este despertar, es común sentir una mezcla de claridad y confusión. Claridad porque empiezas a verte con más honestidad. Confusión porque lo que descubres ya no encaja con tu antigua forma de vivir. Viejas estructuras internas comienzan a derrumbarse. Creencias heredadas pierden fuerza. Identidades construidas para sobrevivir se disuelven. Esto puede generar miedo, pero también una paz extraña, como si algo finalmente estuviera ocupando su lugar correcto. El tono de este proceso no es eufórico, es sereno, profundo, firme. El elegido despierto no necesita proclamarse especial, simplemente se reconoce. Deja de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Deja de pedir permiso para ser quien es. La identidad espiritual se integra poco a poco en la vida cotidiana. Este despertar no te separa del mundo por desprecio, te separa por claridad. Empiezas a elegir con más conciencia, a hablar con más verdad, a escuchar con más atención, no porque seas mejor, sino porque estás más presente. La alineación divina se vuelve una brújula interna, no una idea abstracta. Si estás viviendo este proceso, no estás solo. Muchos elegidos están despertando al mismo tiempo, cada uno a su ritmo, cada uno a su manera. Este mensaje de Dios no viene a acelerarte ni a presionarte. Viene a confirmar que lo que estás sintiendo es real, válido y necesario. El despertar espiritual del elegido no es el final del camino, es el inicio consciente. Es el momento en que dejas de huir de tu verdad y empiezas a caminar con ella. Y aunque el camino que sigue no siempre será fácil, sí será auténtico, porque ahora sabes, no desde la mente, sino desde el alma, quién eres realmente. Hubo un tiempo en tu vida en el que nada parecía tener sentido. Pensamientos contradictorios, emociones intensas,
decisiones que no sabías si eran correctas o no, momentos en los que sentías que estabas avanzando y de repente todo se desordenaba otra vez. Esa etapa no fue un fallo espiritual ni una desviación del camino. Fue parte del plan. La confusión que viviste no fue señal de pérdida, fue señal de transición. Muchos elegidos atraviesan un periodo en el que la vida se vuelve borrosa. Lo que antes parecía seguro deja de serlo. Lo que antes te definía ya no encaja. Aparece la duda no solo sobre el futuro, sino sobre ti mismo. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué nada termina de sostenerse? ¿Por qué siento este cansancio profundo? Estas preguntas no nacen del vacío, nacen del despertar. Antes de recordar la verdad, el alma necesita soltar las ilusiones. La alineación divina no siempre se presenta como calma al inicio. A veces se manifiesta como ruptura, como una sacudida interna que desarma lo que estaba construido sobre bases que ya no eran auténticas. El caos que sentiste no fue castigo, fue reordenamiento. Cuando algo está a punto de alinearse de verdad, primero debe desacomodarse. En ese periodo, muchos elegidos sintieron que estaban retrocediendo, que perdían claridad, motivación o incluso fe. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era una limpieza profunda. Viejas creencias, expectativas ajenas, identidades construidas para sobrevivir, empezaban a resquebrajarse. Y cuando lo conocido se rompe, la mente lo interpreta como fracaso. El alma, en cambio, sabe que es liberación. Hubo dolor, sí. Hubo días en los que levantarte costaba más de lo normal. No porque fueras débil, sino porque estabas cargando un proceso interno que pocos pueden ver. Ese dolor no fue inútil, fue un lenguaje. Fue la forma en que tu interior te decía que ya no podías seguir viviendo desconectado de tu verdad. El elegido no despierta desde la comodidad, despierta desde la honestidad. La duda también tuvo su función. Te obligó a cuestionar lo que dabas por sentado. Te sacó del piloto automático. Te hizo mirar hacia adentro cuando ya no había respuestas afuera. La confusión fue el silencio necesario antes de escuchar con claridad, porque mientras todo está lleno de ruido, la verdad no puede asentarse. Este mensaje de Dios viene a sanar esa etapa de tu historia. Viene a decirte que no estabas perdido cuando todo parecía desordenado. Estabas siendo guiado a un nivel más profundo de conciencia. La alineación divina no siempre se siente como paz inmediata. A veces se siente como derrumbe, pero ningún derrumbe ocurre sin propósito cuando el alma está involucrada. El elegido primero se rompe para recordar quién es. No porque esté defectuoso, sino porque estaba cargando capas que no le pertenecían. Expectativas familiares, mandatos sociales, miedos heredados, versiones de sí mismo creadas para encajar. Todo eso tenía que caer. Y lo que queda después de la caída no es vacío, es esencia. Tal vez en ese tiempo te juzgaste duramente. Pensaste que deberías estar mejor, más claro, más fuerte. Pero estabas atravesando una transformación silenciosa. El crecimiento real no siempre es visible. Muchas veces ocurre en la oscuridad, cuando nadie aplaude, cuando no hay validación externa. Ahí es donde se forja la verdadera identidad espiritual. Este bloque de confusión fue una iniciación, no una iniciación religiosa, ni ceremonial, sino humana y profunda. Aprendiste a sostenerte cuando las certezas desaparecieron. Aprendiste a escuchar tu voz interna cuando las voces externas dejaron de servir. Aprendiste a permanecer contigo mismo cuando todo lo demás se movía. Ahora puedes mirar atrás con más compasión,
no para justificar el dolor, sino para darle sentido. Nada de lo que viviste fue desperdiciado. Cada noche difícil te preparó para una claridad más honesta. Cada duda te acercó a una verdad más sólida. Cada ruptura abrió espacio para algo más alineado. La sanación comienza cuando dejas de pelear con esa etapa. Cuando entiendes que no fue un error, sino un pasaje. Que no te debilitó, te refinó. Que no te alejó de tu propósito, te despojó de lo que no lo era. Este mensaje de Dios no te pide que olvides lo que dolió. Te invita a integrarlo. A reconocer que incluso en los momentos donde te sentiste más perdido, la alineación divina seguía operando. Tal vez no la sentías como paz, pero estaba ahí, sosteniéndote en silencio. Hoy, esa confusión empieza a transformarse en comprensión. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que incluso el caos tuvo dirección. Y cuando entiendes eso, algo profundo se relaja dentro de ti. Porque ya no necesitas pelear con tu historia. Puedes honrarla. Y desde ahí, caminar con más suavidad hacia lo que sigue. Llega un punto en el camino del elegido en el que una verdad debe asentarse con firmeza y calma. Tu identidad espiritual no depende de la aprobación de nadie. No depende de que otros te entiendan, te validen o estén de acuerdo contigo. Depende únicamente de que tú recuerdes quién eres, y ese recuerdo no se negocia. Durante mucho tiempo, muchos elegidos buscaron confirmación afuera. No por debilidad, sino por cansancio. Querían una señal, una palabra, un gesto que les dijera que no estaban equivocados, que su forma de sentir, de pensar, de percibir la vida tenía sentido. Pero la alineación divina nunca ha funcionado así. El llamado divino no necesita testigos para ser real. Los elegidos no son quienes se proclaman especiales ni quienes buscan destacarse. Son quienes sienten una responsabilidad interna que no saben explicar. Son quienes no pueden traicionarse sin sentir un vacío profundo. Son quienes, aun dudando, siguen buscando verdad. Y quienes no lo son, no están mal. Simplemente caminan otro tipo de experiencia. No todos vienen a despertar de la misma manera ni en el mismo momento. Reconocer quién eres no te coloca por encima de nadie, te coloca en tu lugar. Y ese lugar es de servicio consciente, no de superioridad. La humildad del elegido nace de saber que su sensibilidad no es un logro personal, sino una responsabilidad espiritual. No elegiste ser así. Fuiste llamado. Separar la validación externa del reconocimiento interno es uno de los pasos más liberadores de este proceso. Mientras dependes de que otros te comprendan, sigues entregando tu poder. Mientras esperas permiso para ser quien eres, sigues posponiendo tu verdad. El llamado divino no se activa cuando otros te aceptan. Se activa cuando tú te alineas. Muchos elegidos confundieron humildad con apagarse. Pensaron que para no parecer arrogantes, debían minimizar su percepción, callar su verdad, esconder su sensibilidad. Pero la verdadera humildad no es negarte, es habitarte con honestidad. No necesitas anunciar quién eres, tampoco necesitas esconderlo. Simplemente necesitas vivir en coherencia. Este mensaje de Dios viene a fortalecer esa base interna, a recordarte que tu identidad espiritual no fue otorgada por una institución, una familia o una comunidad. Fue sembrada en tu interior desde antes de que supieras nombrarla, y nada externo puede quitarte lo que no te dio. El llamado divino no compite, no compara, no busca reconocimiento. Actúa en silencio, con firmeza. Te guía incluso cuando dudas. Te corrige incluso cuando te resistes. Y sigue activo aunque nadie lo vea. Por eso tantos elegidos caminaron solos durante años.
no porque fueran abandonados, sino porque estaban aprendiendo a sostenerse desde adentro. Empoderarte no significa endurecerte. Significa dejar de mendigar comprensión. Significa dejar de explicarte a quienes no están listos para escuchar. Significa honrar tu proceso sin necesidad de aplausos. El ego busca ser visto. La conciencia busca ser verdadera. Cuando aceptas esto, algo se ordena. Ya no necesitas convencer a nadie de tu camino. Ya no necesitas justificar tus decisiones más profundas. Sabes cuándo algo está alineado y cuándo no. Y eso basta. La alineación divina se convierte en tu referencia principal, no la opinión ajena. Este bloque no existe para inflar tu identidad, sino para estabilizarla. Para que puedas caminar con seguridad suave, sin rigidez ni soberbia. Para que entiendas que ser elegido no es un título, es una forma de vivir con responsabilidad interna. No todos te van a entender, no todos deben hacerlo. Algunos solo verán la superficie, otros sentirán incomodidad. Eso no invalida tu camino, lo confirma. Porque cuando vives desde tu identidad espiritual, dejas de adaptarte a expectativas que no te corresponden. Este mensaje de Dios no te separa del mundo, te devuelve a ti. Te recuerda que no necesitas permiso para ser auténtico, que tu sensibilidad no es una debilidad que deba corregirse, que tu percepción no es exageración, es una herramienta. El llamado divino no necesita aprobación porque su origen no es humano. Y cuando comprendes eso, la ansiedad por encajar se disuelve, la comparación pierde fuerza, la necesidad de explicarte se calma. Tu identidad espiritual es estable incluso cuando todo afuera se mueve. No depende de elogios ni se derrumba con críticas. Se fortalece con la coherencia diaria, con pequeñas decisiones alineadas, con la honestidad silenciosa de vivir como sabes que debes vivir. Y desde ese lugar, sin ruido ni proclamaciones, comienzas a irradiar algo distinto. No porque quieras enseñar, sino porque estás en paz contigo. Esa es la verdadera autoridad del elegido. Una autoridad que no se impone, se percibe. Vivir en alineación divina no significa retirarte del mundo ni rechazar la vida cotidiana. Tampoco implica convertirte en alguien distante o inaccesible. Para el elegido, el verdadero desafío no es despertar, sino aprender a caminar despierto en un entorno que muchas veces no comprende esa forma de conciencia. Y ese aprendizaje no se da desde la teoría, sino desde la experiencia diaria. Ser diferente espiritualmente no te excluye del mundo, pero sí cambia la forma en que te relacionas con él. Sigues trabajando, amando, compartiendo, tomando decisiones. La diferencia es que ahora lo haces desde un centro interno más claro. Ya no reaccionas igual, ya no te pierdes tan fácilmente en el ruido externo, no porque seas indiferente, sino porque has aprendido a escucharte primero. Muchos elegidos temieron que vivir en alineación divina los llevara al aislamiento. Temieron quedarse solos, desconectados, incomprendidos para siempre. Pero la alineación auténtica no aísla, ordena, no te separa de los demás, te devuelve a ti. Y desde ese lugar interno estable, puedes relacionarte con el mundo sin diluirte en él. En la práctica, esto se siente como una mayor honestidad contigo mismo. Empiezas a notar cuando algo te desgasta y cuando algo te nutre. No siempre puedes cambiar las circunstancias, pero sí puedes cambiar la forma en que las habitas. A veces sigues en los mismos espacios, con las mismas personas, pero tu energía ya no se entrega de la misma manera. Ya no te fuerzas a sostener lo que no es auténtico. La alineación divina es interna antes que externa.
no depende de que todo a tu alrededor sea perfecto o comprensible. Depende de que tú estés en coherencia con lo que sientes, piensas y haces. Cuando esa coherencia existe incluso en medio del caos, hay una paz discreta que se mantiene. No es euforia, es estabilidad. Como mentor espiritual, te digo esto con claridad y cercanía. No necesitas huir del mundo para proteger tu sensibilidad. Necesitas aprender a dosificarla, a elegir cuándo abrirte y cuándo resguardarte, a entender que no todas las conversaciones merecen tu profundidad. Y eso no te hace frío ni arrogante, te hace consciente. Muchos elegidos aprendieron a convivir con personas que no los entienden sin intentar convencerlas. Siguen presentes, pero ya no se explican todo el tiempo. Siguen amando, pero ya no se sacrifican hasta vaciarse. Esa es una forma madura de alineación. No imponer tu verdad, pero tampoco traicionarla. Vivir así también implica aceptar que no siempre serás comprendido. Y está bien. La necesidad de ser entendido por todos es una carga que se suelta con el tiempo. Cuando sabes quién eres, la incomprensión deja de doler tanto. No porque te vuelvas insensible, sino porque ya no la interpretas como rechazo personal. El mundo seguirá funcionando con sus ritmos, sus exigencias y sus distracciones. Tú no estás aquí para cambiarlo todo, ni para salvar a nadie a la fuerza. Estás aquí para vivir desde tu identidad espiritual, con coherencia. Y esa coherencia, sin palabras, sin discursos, se nota, se transmite, se siente. A veces la alineación divina se expresa en pequeñas decisiones, en decir no cuando antes decías sí por compromiso, en descansar sin culpa, en retirarte a tiempo de una conversación que ya no vibra contigo, en escuchar tu intuición incluso cuando no puedes justificarla racionalmente. Esas decisiones construyen una vida más auténtica. No esperes que el mundo valide este camino. El llamado divino no funciona con aplausos. Funciona con integridad, y esa integridad se cultiva día a día. En lo simple, en lo cotidiano. No necesitas escenarios espirituales para estar alineado. Necesitas presencia. Como elegido, tu tarea no es esconderte ni exponerte de más. Es aprender a habitar el mundo sin perderte en él, a estar presente sin absorberlo todo, a participar sin diluir tu esencia. Eso se aprende con tiempo, con errores, con paciencia contigo mismo. La alineación divina no te pide perfección. Te pide honestidad, y cuando eliges esa honestidad, incluso en un mundo que no siempre entiende, empiezas a vivir con una calma distinta. No porque todo sea fácil, sino porque sabes desde dónde estás caminando. Y esa certeza interna, aunque silenciosa, se convierte en tu hogar. Un hogar al que puedes volver incluso cuando el mundo afuera sigue sin comprender. Llegamos al final regresando al inicio, porque todo lo que has escuchado hoy converge en una sola verdad. Este no fue un encuentro accidental. Este fue un mensaje de Dios entregado en el momento exacto en que tu alma podía reconocerlo sin miedo. Si algo dentro de ti se mantuvo atento, sereno, despierto mientras escuchabas, es porque esta palabra tocó una memoria profunda que ya existía en ti. No estás aquí porque estabas buscando entretenimiento. Estás aquí porque tu espíritu respondió, porque el tiempo se alineó, porque la alineación divina no se adelanta ni se retrasa. Llega cuando debe llegar, y hoy llegó a ti, con firmeza, con calma, sin urgencia, pero con verdad. Quiero que escuches esto con claridad interior. Tu camino no está roto. Nunca lo estuvo. Está activado. Todo aquello que interpretaste como desorden, retraso o desviación
Fue parte de una activación silenciosa. El elegido no camina como los demás porque no fue diseñado para hacerlo. Su ruta es interna antes que visible. Su coherencia no siempre es comprendida, pero siempre es precisa. Ser diferente espiritualmente no fue una carga que te tocó soportar. Fue una señal temprana de tu diseño divino. Esa sensibilidad, esa profundidad, esa incapacidad de vivir en la superficie no fueron errores de carácter. Y hoy, al escuchar este mensaje, algo empieza a cerrarse y algo empieza a abrirse al mismo tiempo. Este cierre no es un final, es una integración. No necesitas correr hacia nada, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas permitir que esta verdad se asiente. El llamado divino no grita, no presiona, no impone. Se confirma en el silencio que queda después de escuchar la verdad. Tal vez no todo esté claro aún. Tal vez sigas con preguntas. Eso está bien. La certeza espiritual profunda no siempre llega como respuestas completas. A veces llega como una calma que no tenías antes, como una aceptación suave de tu historia, como una reconciliación contigo mismo. Este mensaje de Dios no vino a cambiarte, vino a recordarte, a devolverte a un centro que nunca perdiste, solo olvidaste por momentos. Y cuando recuerdas desde ese lugar, ya no necesitas luchar contra tu camino. Puedes caminarlo con más confianza, incluso sin saber todos los pasos. Si al escuchar todo esto sientes que algo se confirmó dentro de ti, si percibes que tu llamado divino se activó o se reafirmó hoy, te invito por segunda y última vez a comentar 777, no como un gesto vacío, sino como un reconocimiento consciente de lo que ya sabes en tu interior. No para convencer a nadie, no para pertenecer a nada, solo como un acto de alineación contigo mismo. Respira, siente tu cuerpo, observa la quietud que queda cuando la verdad se asienta. Esa quietud es señal de alineación. No necesitas hacer nada más en este momento. No necesitas decidir nada ahora. La alineación divina continúa incluso cuando no estás pensando en ella. Quiero dejarte con esta declaración final, clara y serena. Tú sabes quién eres, incluso cuando dudas. Tu historia tiene coherencia, incluso cuando dolió. Tu sensibilidad es una fortaleza, no una debilidad. Tu camino tiene sentido, aunque no siempre fue comprendido. Camina en paz, camina con humildad consciente. Camina despierto, no porque seas mejor, sino porque ahora recuerdas. Y cuando recuerdas, el ruido pierde fuerza, la confusión se disuelve y la certeza se instala suavemente. Este mensaje termina aquí, pero lo que se activó en ti continúa. Y esa continuidad es la señal más clara de que no fue casualidad.